Estimados alumnos de Econometría 2, a partir de este video empezamos la secuencia de videos sobre introducción a las series de tiempo. En este primer video veremos las definiciones y funciones básicas sobre las series de tiempo. Introducción. Empecemos definiendo lo que es una serie de tiempo. Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones de una variable tomada en el tiempo. Por ejemplo, las siguientes son series de tiempo económicas: la tasa de inflación, el tipo de cambio nominal, el Producto Interno Bruto y el cambio porcentual en el índice general de la bolsa de valores. Vamos a ver en este curso que las series de tiempo son de diferente naturaleza. Aquí tengo 4 ejemplos de 4 series de tiempo que muestran un patrón muy distinto entre sí y es lo que vamos a querer estudiar y analizar. La primera serie que vamos a analizar es la inflación. La inflación es el cambio porcentual mensual en el índice de precios al consumidor en Lima. Es decir, lo que tenemos aquí son básicamente cambios porcentuales en el índice de precio consumidor con respecto al mes anterior. Tenemos datos de Perú desde el año 98, concretamente desde diciembre del año 98 hasta febrero del año 2018. Es decir, aquí tenemos datos de casi 20 años de inflación en el Perú. Lo que podemos observar en esta serie es que a lo largo del tiempo presenta un comportamiento fluctuante, donde por momentos llega a ser una inflación mensual cercana a 1 en los valores más altos, pero también en ciertos momentos puede ser negativa, alrededor de menos 0,5. Pero en la mayor parte del tiempo, esta serie de inflación parece fluctuar sostenidamente alrededor de una media que está alrededor de 0,2. Entonces, esta es una característica de esta serie de tiempo. Aparentemente tiene una media constante y las fluctuaciones se ven relativamente estables a lo largo de los años. Es cierto que ha habido momentos donde ha habido un poco más de dispersión de las series, pero no ha sido por mucho tiempo. Al mismo tiempo, podemos observar ciertos patrones cíclicos a lo largo del tiempo, como subidas y bajadas un tanto prolongadas, pero sin alejarse nunca de la media. Bien, esta es la primera serie que les voy a mostrar. Veamos la siguiente. Esta serie es muy distinta porque esta serie es el tipo de cambio de soles por dólar en el mercado libre peruano. Lo que tenemos aquí son datos también mensuales, promedio del mes, desde enero del año 1995 hasta abril del año 2018. Es decir, aquí estamos cubriendo aproximadamente unos 23 años de información del tipo de cambio. Bueno, esta serie se comporta de forma muy distinta a la anterior. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en los primeros años el tipo de cambio de soles por dólar empezó a subir bastante, pasando la barrera de los 3 soles por dólar, llegando aproximadamente en cerca del año 2000 a un máximo en cerca de 3,6. A partir de ahí el comportamiento se volvió bastante errático, dejó de crecer como lo hacía antes y más bien empezó a declinar lentamente para luego caer sostenidamente hasta el año 2013, aproximadamente enero de 2013, llegando a caer el precio del dólar por debajo del 2,6 inclusive. Sin embargo, pese a que tuvo una tendencia muy fuerte hacia la baja, luego se produjo un cambio en la tendencia y para luego empezar a crecer sostenidamente en los años siguientes hasta el año 2016 aproximadamente, donde se alcanzó alrededor de 3,5. Y luego de ahí nuevamente se produce un cambio en la tendencia hacia abajo, llegándose en el año 2018 a un valor levemente por encima del 3,2 soles por dólar. Entonces, esta serie se comporta muy diferente que la anterior porque aquí uno no llega a reconocer en primer lugar cuál sería la media de esta serie. No parece haber una media, sino más bien un valor que cambia erráticamente a lo largo del tiempo, mostrando fuertes cambios en su tendencia, ¿no? Primero presenta una tendencia hacia arriba, luego algo plano, luego una tendencia hacia abajo, luego otra vez hacia arriba, luego nuevamente hacia abajo.
A diferencia del caso anterior, donde uno ve que la serie de la inflación es bastante estable y donde uno podría, digamos que pronosticar con facilidad qué es lo que va a ocurrir en el futuro, en el caso del tipo de cambio sería muy difícil, si nosotros estamos ubicados en este punto, decir qué cosa pasará dentro de 5 o 10 años. Entonces es una importante diferencia con respecto al caso anterior. Veamos la siguiente serie. Esta serie es el logaritmo natural del Producto Interno Bruto del Perú, desde el año 50 al año 2017. En este caso es una serie anual, ¿no? Lo que se llama una serie de baja frecuencia. Lo que vemos aquí en el logaritmo del Producto Bruto Interno del Perú es que la serie empezó a un valor muy bajo y luego empezó a crecer sostenidamente, con una clara tendencia positiva y mostrando unas marcadas fluctuaciones. Aquí vemos, por ejemplo, movimientos. Alrededor de los años 70 empiezan una época de grandes fluctuaciones y también desaceleración económica. Aquí observamos una gran caída en la producción aproximadamente en los años 80, para luego tener una recuperación en los 90. Luego en el siglo XXI empieza a crecer más fuerte la economía y con un cierto freno al final. A diferencia de las dos series anteriores, esta serie presenta una clara tendencia ascendente y también presenta unos ciclos o movimientos cíclicos en donde hay auge y caída, auge y caída. Hay crecimiento acelerado seguido de recesión, crecimiento, recesión, y así cada cierto tiempo se presentan estas fluctuaciones. Si uno pensara aquí cuál es la media, en realidad esta serie no tiene ninguna media porque esta serie crece permanentemente. Aquí tenemos otro ejemplo de series. Este es el precio internacional del maíz y el precio internacional del trigo, medido mensualmente desde el octubre del año 98 hasta junio del 2017. Aquí lo particular es que estas series parecen estar moviéndose en forma errática a lo largo de los años. Vemos aquí que están aparentemente estables, luego empiezan a aumentar rápidamente, crecen, alcanzan un pico muy alto alrededor de la crisis del año 2008, donde ambas están subiendo, luego caen nuevamente, luego vuelven a subir, bajan y así sucesivamente. ¿Y qué es lo sorprendente de aquí? Que aunque ambas estén moviéndose erráticamente, dense cuenta que lo hacen juntas, manteniendo una cierta relación estable entre ellas. Entonces esas series parecen mantener alguna relación pese a tener un movimiento bastante errático a lo largo del tiempo. Más adelante en el curso veremos que este tipo de series son muy interesantes porque uno podría estudiar cuál es la relación que exista entre ellas en el largo plazo que hace que siempre vayan juntas. Y este es el último ejemplo que les muestro, es el del índice general bursátil como cambio porcentual. Aquí tenemos una serie llamada de alta frecuencia que tiene información diaria del índice general bursátil desde el 1 de enero del año 2001 hasta 1 de julio del año 2013, ¿no? Más de 2000 observaciones. Y lo que tenemos es que periodo tras periodo uno observa en la bolsa de valores que algunas veces se tiene una rentabilidad positiva, un retorno positivo y a veces negativo, con grandes movimientos. Con mucha frecuencia uno tiene un positivo y al día siguiente un negativo, positivo y negativo. Eso, por lo que conocemos, se produce cuando los inversionistas compran acciones y eso eleva el precio de los activos, pero luego en algún momento deciden venderlo para realizar las ganancias, lo cual lleva a que el precio vuelva a caer. Y cuando el precio está muy bajo, vuelven a comprar y así sucesivamente, ¿no? Es un ciclo sin fin. Aquí la serie parece estar alrededor de 0, pero en realidad no lo es, no lo está. Está alrededor del 0,11. Es decir, hay un retorno neto promedio positivo. Claramente hay una media muy definida aquí. Pero ¿qué hace este ejemplo distinto, por ejemplo, al ejemplo de la inflación? En el caso de la inflación teníamos también una media constante, pero también teníamos que las fluctuaciones eran relativamente estables a lo largo del tiempo. En cambio aquí se observa una variabilidad en fluctuaciones muy notable. Lo que vemos aquí, por ejemplo, son conglomerados o clusters
de alta volatilidad. Por ejemplo, en el caso peruano, cuando tuvimos elecciones presidenciales alrededor del año 2006, en los meses previos y posteriores a las elecciones presidenciales del año 2006 se produjo una alta volatilidad en la bolsa de valores, que luego se calmó, disminuyó esa volatilidad al conocerse los resultados y conocerse la política económica del candidato que resultó ganador. No obstante, años después, unos 2 años después, se produjo un evento importante mundial, que fue la crisis económica del año 2008, que duró hasta el 2009, y que provocó grandes fluctuaciones en estos retornos. Es decir, llegamos a tener, por ejemplo, en un momento un retorno diario de por encima de 13% y también caídas más abajo del 10%. Aquí se produjo una gran volatilidad que duró unos cuantos meses hasta que se calmó, pasando luego a una etapa de relativamente calma y baja volatilidad, pero que luego se volvió a ver alterada en el año 2011 con un nuevo periodo electoral que generó otra vez movimientos bruscos en los retornos del índice general, y así sucesivamente. Entonces, esta serie tiene una media constante, pero aparentemente tiene una variabilidad o varianza que es variable, y no solamente eso, sino correlacionada con varianzas en su mismo periodo. Y entonces esto nos lleva a que este tipo de series deba ser estudiada en forma distinta que las anteriores. Muy bien. Entonces les he mostrado básicamente 5 ejemplos de series. Todas son muy distintas. Son especímenes distintos que deben ser estudiados y modelados mediante modelos estadísticos que intentan replicar y comprender su funcionamiento. Muy bien. Entonces, pasando a la parte teórica, ¿cómo vamos a abordar el estudio de estas series de tiempo? Ya definimos que una serie de tiempo es una secuencia de valores de una variable económica a lo largo del tiempo. Pero si lo queremos pensar en forma conceptual, ¿cómo debería ser? Utilizaremos este concepto del proceso estocástico. Un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias y1, y2, y en el tiempo. Y si eso es un proceso estocástico, entonces una serie de tiempo es solamente una realización de las variables aleatorias del proceso estocástico. El proceso estocástico es esta secuencia de variables aleatorias que pueden tener ciertas propiedades estadísticas, medias, varianzas, quizá. Pueden tomar diversos valores, y lo que nosotros observamos finalmente, como lo que hemos visto en los gráficos, es justamente una realización de esas variables aleatorias. Por ejemplo, la serie del Producto Bruto Interno en realidad es una realización de un proceso estocástico que determinaba los valores del Producto Bruto Interno. Pudieron haber sido quizá otros, dependiendo de factores al azar, pero nosotros hemos llegado a observar solamente la serie que hemos graficado. En este contexto, un modelo de serie de tiempo va a ser un modelo estadístico para el proceso estocástico. Bien, un modelo que intente explicar y reproducir este proceso estocástico, que a su vez es el que subyace a la serie de tiempo. Nosotros vamos a reconocer dos tipos de procesos, que van a ser como dos grandes capítulos aquí en este tema de serie de tiempo. El primero es de los procesos estocásticos estacionarios y el de los no estacionarios. Vamos a estudiar en primer lugar a los procesos estocásticos estacionarios. Vamos a ver cuáles son sus propiedades, de qué manera se pueden estimar. Y luego de eso pasaríamos a los no estacionarios, como aquellos procesos que no califican como estacionarios, como una suerte de categoría complementaria. Entonces pasemos a los procesos estocásticos estacionarios. Intuitivamente, un proceso estocástico es estacionario si la sucesión de variables representa un comportamiento estable en el tiempo. Se dice estable en el sentido que sus propiedades estadísticas se mantienen constantes en el tiempo. Por ejemplo, el primer gráfico que vimos, el de la inflación. Nosotros veíamos la inflación que, por lo menos intuitivamente a través del gráfico,
veíamos que era una serie que era bastante estable en el tiempo, tanto en lo que era su media como en su varianza, presentaba mínimos cambios. Y una característica de una serie estable es que es fácil de predecir. O sea, uno podría pensar en cuánto sería la inflación en un año o 2 años después, viendo nomás la serie estable que tiene ante sus ojos. Aquí, por ejemplo, tenemos nuevamente esta serie de la inflación, es el mismo gráfico, y donde vemos que, por ejemplo, en el rango que estoy marcando ahí del año 99 hasta el 2003 aproximadamente, la inflación mantenía cierto comportamiento estadístico que no iba a ser muy diferente del observado, por ejemplo, tiempo después, entre agosto del 2005 y octubre-noviembre del 2009. Es decir, años después uno va a observar un patrón similar. Y si nos vamos aún mucho más adelante, por ejemplo, del año 2013 hasta el 2017, vamos a ver que la inflación se sigue comportando en forma muy parecida a la de los periodos anteriores. Esta es una serie que presenta un patrón bastante estable en el tiempo. Muy bien, veamos ahora cómo se define formalmente un proceso estocástico estacionario. Formalmente un proceso estocástico es estacionario si, dado un proceso yt de menos infinito a más infinito, la función de distribución conjunta de f yt más 1 hasta yt más m es la misma que la distribución conjunta de f yt más p más 1 hasta yt más p más m, para todo t, para todo m, para todo p. Veamos qué es lo que quiere decir esta definición. Imaginemos que esta es nuestra serie de tiempo, bueno, nuestro proceso estocástico expresado en una línea donde yo tengo un valor yt, otra variable en yt más 1 hasta yt más m. Y acá tengo otro grupo más adelante en el tiempo de la misma variable en yt más p más 1 y yt más p más m. Entonces tengo un primer conjunto de variables aleatorias y este segundo conjunto. Este segundo conjunto está p periodos hacia la derecha y además cada conjunto es de tamaño m. Bueno, en realidad cada conjunto es de tamaño m más 1. ¿Ok? Y donde el subíndice t indica algún punto en particular. Entonces lo que dice la definición es que el proceso estocástico es estacionario si la función de distribución conjunta de este primer grupo de variables aleatorias, la distribución conjunta de este primer grupo de variables aleatorias es la misma que la distribución conjunta de este segundo conjunto de variables aleatorias. Dice para todo t, para todo m, para todo p. Para todo t sería sin importar en dónde empiece yo con este primer conjunto y luego analice el segundo conjunto que está p periodos más a la derecha. Para cualquier t que yo analice a lo largo de todo el proceso estocástico. Y para todo m, es decir, no importa cuántos esté tomando aquí, si tomo 2 o 3 o 4, también será la misma cantidad aquí. Y para todo p, indicándome que no importa cuán a la derecha esté este segundo conjunto, mantiene las mismas propiedades estadísticas que el primero. Bien, entonces es aproximadamente lo mismo que vimos en el ejemplo de la inflación, donde las propiedades estadísticas se mantenían constantes a lo largo del tiempo. Ahora, esa definición de estacionariedad, al hablar de la distribución conjunta, bueno, implica que la media sea la misma, la varianza sea la misma, de repente sesgo, kurtosis y otros indicadores de una distribución conjunta sean los mismos. Pero para fines prácticos suele ser un poco complejo comparar todas las propiedades estadísticas de una distribución de probabilidades. Entonces sería mejor tener una definición un poco más simple y más aplicable para lo que queremos nosotros. Entonces, en términos más concretos y aplicables, vamos a definir
que un proceso YT es débilmente estacionario, ¿no? Esta es una definición alternativa. Si cumple lo siguiente. Tiene la media constante. Esperanza YT es igual a mu para todo t. Media constante. Tiene además la varianza constante. La varianza de YT es igual a sigma cuadrado para todo t. Y además la covarianza de YT con YT menos S, donde YT menos S es un valor rezagado en el tiempo, es una función de S. Es decir, la covarianza depende de la distancia en el tiempo, pero no depende de t, de en qué momento esté yo haciendo el cálculo de la covarianza. Es decir, por ejemplo, la covarianza de YT con YT más 1 debería ser lo mismo que la covarianza de YT más 1 con YT más 2, o la covarianza de YT con YT menos 1 debe ser igual a la covarianza de Y3 con Y4 o Y7 con Y8, etc. Es decir, la covarianza va a depender de cuál es la distancia en el tiempo. Si es un periodo, dos periodos, tres periodos. Y esto es válido para todo t. Es decir, no importa en qué momento parta yo, la covarianza entre dos periodos debería ser siempre la misma a lo largo de toda la serie. Bien. En este curso la palabra estacionario será utilizada para hacer referencia a un proceso débilmente estacionario. ¿Ok? Y otra cosa más es que, aunque sabemos que serie y proceso no es exactamente lo mismo, en términos coloquiales con frecuencia intercambiaremos los dos términos como si fueran equivalentes, ¿no? El de serie con el de proceso estocástico. Muy bien. Definamos lo que es la autocovarianza y la autocorrelación. En el contexto de series estacionarias vamos a definir lo siguiente. Definimos lo que es la función de autocovarianza como la covarianza de una variable y con su pasado. Y como la covarianza solo depende de la distancia, vamos a poner que la covarianza es una función gamma sub s, que es decir, que mide la covarianza de y con y menos s. Fíjense que no depende de t, solo depende de s. Y definamos la función de autocorrelación como la correlación de y con y menos s. Ya sabemos que tanto la covarianza como la autocorrelación son medidas de la fortaleza de la relación entre dos variables, con la diferencia que la correlación está limitada a los valores de menos 1 a 1, mientras que la covarianza no tiene esos límites. Asimismo, para el cálculo de la correlación se utiliza a la covarianza. La correlación de y con y menos s es la covarianza de y con y menos s dividido por la raíz cuadrada de la varianza de y con la raíz cuadrada de la varianza de y menos s. Ahora, dado que estamos en el contexto de series estacionarias, veremos lo siguiente. Como son series estacionarias, la varianza es constante en el tiempo. Por lo tanto, esta varianza de aquí es la misma varianza de aquí. Entonces, eso me llega a simplificar algo un poco más, ¿no? Porque las varianzas son iguales. Y dicho sea de paso, las varianzas van a ser igual a gamma 0. Porque gamma 0 sería el caso en que no habría ninguna distancia, ¿no? Gamma sub 0 sería covarianza de y con y, que es lo mismo que la varianza de y. Entonces, representando este gamma 0 aquí y aquí, tendría solamente un gamma 0. Y en la parte de arriba tendría gamma s. Por lo tanto, la función de autocorrelación, es la correlación con el pasado, es igual a gamma s sobre gamma 0. Ahora, un caso especial de serie de tiempo estacionaria es el llamado ruido blanco, que se va a denotar siempre en este curso como epsilon t. El proceso estacionario ruido blanco va a cumplir lo siguiente. Tiene una media constante en 0, media 0 para todo t, tiene varianza constante igual a sigma cuadrado para todo t, y no presenta ningún tipo de covarianza con el pasado. Epsilon t con epsilon t menos s será 0 para todo t, y también para todo s mayor que 0. En algunos textos se describe al proceso de ruido blanco como epsilon sub t es un WN que viene de la palabra en inglés white noise, que es ruido blanco, de media 0 y varianza sigma cuadrado. Entonces me está diciendo que estos epsilon t son unos ruidos
que tienen media cero, una varianza constante sigma cuadrado, y entre ellos no tienen ningún tipo de correlación entre sí. Si además sigue una distribución normal, se le llama ruido blanco gaussiano. Entonces, con cierta frecuencia utilizaremos esta notación de WN, white noise, para expresar un ruido blanco. Recuerden que siempre que vean epsilon, eso se refiere a un ruido blanco en este curso. ¿Cómo se ve un ruido blanco normal estándar? Que tengo un gráfico de una serie de ruido blanco donde lo que uno observa es los valores que fluctúan alrededor de cero y donde no se presenta ningún patrón reconocible, simplemente una serie de shocks, ruidos, sin que se observe nada sistemático en su conducta. El ruido blanco es una serie bastante importante en el proceso que sigue, dado que viene a ser una suerte de piedra fundamental para la construcción de modelos más complejos. Ahora, dado que epsilon t no presenta covarianza ni correlación con el pasado, las funciones de autocovarianza y autocorrelación, la gamma s y la rho sub s, va a ser lo siguiente, ¿no? Pero en el caso de la autocovarianza, bueno, gamma 0, que es la varianza simplemente, es la misma varianza que ya se ha definido, sigma cuadrado. La autocovarianza con respecto al periodo pasado es 0. La autocovarianza con respecto a dos periodos hacia atrás, 0, y así sucesivamente. Entonces, la autocorrelación tendría el rho sub 0, que viene a ser la correlación de epsilon t con epsilon t, que eso va a ser automáticamente 1. El rho sub 1, que sería la correlación entre epsilon t con epsilon t menos 1, eso es igual a 0, ¿no? Dado que esta covarianza ya es 0. La correlación con respecto a dos periodos hacia atrás también va a ser 0 y así sucesivamente. Entonces, estos valores de la función de autocovarianza y de la función de autocorrelación se pueden graficar según los rezagos S que tengamos, ¿no? Es decir, con cuánta distancia en el tiempo estamos midiendo esas autocovarianzas y autocorrelaciones. Y aquí tenemos, ya para terminar este video, lo que sería el correlograma de un ruido blanco. Y aquí en este gráfico, en el eje horizontal tenemos el valor S, que es decir, la distancia en el tiempo con la cual estamos calculando, en este caso, la autocorrelación, que es rho sub S, ¿no? Es decir, cuando no hay distancia en el tiempo, es decir, la correlación de epsilon t con epsilon t es obviamente 1, correlación de algo con sí mismo da 1, y aquí en el eje horizontal tenemos los valores de S, donde este 1 significaría cuál sería la correlación de epsilon t con epsilon t menos 1, nada, de epsilon t con epsilon t menos 2, tampoco nada, y así sucesivamente. Entonces el correlograma en este caso del ruido blanco solo tiene una barra, en 1. Muy bien, hasta aquí con esta parte introductoria, y en el siguiente video veremos lo que son los procesos ARMA, empezando con el proceso de las medias móviles MA. Muy bien, muchas gracias por su atención.